Hace unos años vi un sketch de un comediante famoso allá en España llamado José Mota. Él hacía de doctor y venía un paciente a su consulta y había un tono serio en la habitación. El paciente se sienta enfrente del doctor. El doctor, con una cara muy seria, le dice: le tengo que dar malas noticias. A lo que el paciente responde: doctor, quiero que sea completamente sincero conmigo, completamente sincero conmigo. Entonces el doctor dice: bueno, ya que es así, le digo que le hemos encontrado un cáncer, es un cáncer terminal, le quedan aproximadamente entre 2 a 4 semanas de vida. El paciente entra en shock, no se lo puede creer, se agarra el corazón, pone cara triste y dice: y doctor, ¿habría alguna posibilidad en la cual usted fuera un 80% sincero conmigo? Entonces el doctor dice: bueno, en ese caso hemos encontrado un cáncer. Está en los primeros estados, está en el estado uno, y con terapia y radioterapia y quimo y diferentes tratamientos que tenemos disponibles y algunos que están en proceso de investigación, creemos que puede estar sin cáncer. Hay una gran posibilidad de que esté sin cáncer. Definitivamente va a vivir por los siguientes 5 años sin ningún problema y hay altas posibilidades de que se recupere a partir de los 5 años. El paciente todavía apesadumbrado dice: "Ay, doctor, ¿y no me podría usted ser, no sé, un 30% sincero?" Dice: bueno, un 30% sincero. La verdad es que por lo general usted está bien. Evidentemente tiene un poquitito de colon irritable, pero en estos momentos tenemos unas drogas, unos medicamentos que están siendo investigados, que tienen un muy buen resultado y muy posiblemente, bueno, con unas cuantas colonoscopías, unos tratamientos de repoblación floral, etcétera, etcétera, de aquí a un año va a estar perfecto. El paciente, no contento con esas noticias, dice: bueno, doctor, ¿y si no me sea sincero? Mira, no me sea sincero. Entonces el doctor levanta los papeles de los análisis, le mira directamente con una sonrisa al paciente, le dice: chico, estás perfecto, ¿eh? Estás como un toro, estás saludable de arriba a abajo. eh, un vasito de agua y si te duele la cabeza, tómate una aspirina, pero aparte de eso, tienes una larga vida delante de ti. Este sketch, esta comedia, muchas veces es demasiado cercana a la realidad. Estaba hablando el otro día con una persona según caminaba con mi perrita. Y esta persona me llamó por teléfono y estuvimos caminando y hablando al mismo tiempo. Y me decía que cuando estuvo viendo uno de los programas llamado Yom Kippur, el día del juicio, tardó entre 3 a 4 meses a ver los tres programas. Los tres programas en total vendrán a ser 4 horas, una cosa así. Y no es que tardara 3 o 4 meses en verlos porque no encontraba tiempo, sino porque dolía mucho. Le dolía demasiado escuchar lo que estaba escuchando. Él pertenece a una denominación en la cual su pilar principal, único y pilar único y sostenible de toda su denominación, descansa en el hecho de que su denominación es un nacimiento profético a mediados del siglo XIX, específicamente una fecha profética calculada dentro de las estructuras teológicas de esa denominación, en la cual el 22 de octubre de 1844 es cuando esa organización se levanta por dedo de Dios con un mensaje profético para los últimos días, un movimiento específico, concreto, ungido con el Espíritu Santo de Dios. Él no solo era
no solo había nacido en esa denominación, sino que su papá había nacido en esa denominación, su abuelo había nacido en esa denominación, los papás y abuelos de la pareja, su esposa, ¿ok? Y aparte que habían sido siempre muy militantes. Su papá había sido vendedor de libros de la editorial de esa denominación, su abuelo, perdón, su papá había sido pastor, ahora jubilado de esa denominación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él me decía que escuchaba un poquito y cuando empezó a ser confrontado con una realidad, y la realidad es que esa fecha está muy mal calculada, esa fecha está equivocada, esa fecha no tiene un respaldo ni bíblico, ni histórico, ya que esa fecha llamada el Día del Yom Kippur en 1844, en realidad el Día de Yom Kippur ese año fue el 23 de septiembre, o sea que la fecha está calculada mal por todo un mes. Para aquellos que quieran saber más, les recomiendo el mismo programa que él vio, que se llama Yom Kippur, que son tres partes. La razón por la cual tardó 3 o 4 meses en verla es porque decía que la verdad o la revelación que contradecía, y contradecía además con algo que tenía mucho sentido. Ese era el problema. El problema no era que no tenía sentido, el problema es que tenía demasiado sentido. Tanto sentido como la persona que sabe que tiene una malignidad dentro, que algo no está bien, y va al doctor, y el doctor le dice que todo está bien, esa paciente sabe que no es cierto, porque él se conoce su cuerpo y sabe que algo no está bien. Entonces, él me decía que a pesar de saber que algo no estaba bien en su creencia y que lo que estaba escuchando tenía mucho sentido, la verdad dolía demasiado. Entonces, paraba, pum, y olvidaba esos programas por semanas y se empapaba de la mentira, podríamos decir así, porque la mentira no dolía, porque la mentira era un elixir a sus oídos y a su conciencia y a su status quo, a su centro de comodidad, a su estructura balanceada de familia, trabajo, creencia, a, su formato de vida estaba basada en una fecha, literalmente, en una fecha, en un pilar con una fecha. Si le cambiabas esa fecha, se caía todo como un castillo de naipes. Por lo tanto, la mentira, podríamos decirlo así, era lo que él buscaba, como ese paciente con el doctor. No me seas sincero, ¿no? Miénteme un poquito, porque me hace sentir mejor, porque no me crea un terremoto mental. Es lo que se llama una disonancia cognitiva. Entonces, a esa disonancia cognitiva, a ese ataque a tu status quo de aquellas creencias que de una u otra manera has llegado a formar en tu mente, influenciado por tu educación, influenciado por creencias concretas en un tiempo concreto, en tu historia personal, cuando son desafiadas y ese desafío viene con argumentos que tienen más sentido que aquellos argumentos que sostienen tus creencias, se genera un terremoto, disonancia cognitiva. Entonces, o bien no lo temes y empiezas a investigar más y empiezas a críticamente analizarlo todo, o bien el dolor es tan intenso y las consecuencias potencialmente tan devastadoras que dices, nope, niegas esa nueva evidencia y te aferras a aquello que ya sabes que tiene grietas, pero por lo menos son tus grietas. Es como el viejo dicho en España, más vale el demonio conocido que el demonio por conocer. ¿Ok? Es como el jefe es muy malo, pero que no nos pongan otro, no vaya a ser que sea peor. Miénteme porque así no me duele. ¿Ok? Y yo soy el primero en reconocer que hay momentos y hay personas y hay personalidades
en las cuales igual lo mejor que pueden hacer es nunca ver estos vídeos, nunca ver los vídeos del seminario, nunca, nunca visitar este canal. Entiendo, entiendo. Imagínate que una chica casada comete un desliz y queda embarazada. Queda embarazada, sale un bebé, pero ella, por miedo a separarse, porque ama al marido, por lo que sea, no le dice al marido que el bebé es suyo. Entonces el marido, toda su vida, toda su vida, cree que ese es su hijo. Lo trata como su hijo, entiende que es su hijo, nunca se le pasa por la cabeza que no es su hijo, y lo mismo para el hijo. Ella está guardando una mentira y ella en su razonamiento, según va pasando el tiempo, van pasando 5 años, 10 años, 20, 30 años. Ahora el niño ella es un señor de 30 años o 35 años y dices, bueno, de aquí al río, de perdidos al río, como decía mi abuela. O sea, de aquí dice, pues aquí ya esto me lo llevo a la tumba. ¿Por qué? Porque igual digo la verdad y ¿qué hago ahora yo diciendo la verdad? Va a hacer daño a mi marido y va a hacer daño a mi hijo y me va a hacer daño a mí. Entonces, la verdad duele, por lo tanto, miénteme. Yo no sería el que recomendaría a esa chica, si ama al esposo, si tiene una relación hermosa, etcétera, a ese punto de la relación, que le diría al esposo, te tengo que confesar algo, por cierto, este no es tu hijo. ¿Para qué? Podríamos decir, ¿no? O sea, haría daño. Ahora, no deja de ser una mentira. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No digo que no haya una razón, un motivo para mantenerse dentro de una mentira o dentro de una estructura que tiene errores y que no se sostiene. No digo que no haya motivos, pero el tener motivos no significa que lo haga verdad. O sea, esa mujer tiene sus motivos para no declarar 30 años después a su marido que ese hijo no es suyo, que fue un desliz cuando se enojaron en su primer año de matrimonio y se acostó con su amigo y de hecho el hijo es de su amigo y no de él. 30 años después, igual no pinta nada decir la verdad. De hecho, va a doler mucho decir la verdad. Lo entiendo. Pero lo que no es verdad es que el hijo es suyo. ¿Me entienden lo que quiero decir también? El hecho de que no se diga no cambia el hecho que genéticamente el hijo no es suyo. Entonces, yo entiendo perfectamente. De hecho, además tengo lo que yo considero un buen amigo. Él lleva 6 años sin hablar conmigo, porque según él soy un mensajero de Satanás. Entiendo perfectamente a personas como él que no abran la posibilidad de escuchar que el hijo no es suyo. Y con eso lo pongo entre comillas porque el hijo viene a ser su grupo de creencias religiosas. Ese vendría a ser su hijo. Eso es el equivalente a su hijo, ¿no? Eso que ama, eso que adora, esas doctrinas que él atesora, esas doctrinas que él ama, esos cambios y decisiones a lo largo de su vida que han sido influenciados precisamente por esas doctrinas. Y si es una persona que tiene 60 años y desde que es pequeñito ha creído eso, al cabo de 60 años, ¿para qué va a estar escuchando un vídeo o unas evidencias más sólidas que al mismo tiempo de ser evidencias más sólidas destruyen a aquello que ha estado creyendo por los últimos 60 años? Pues yo entiendo que se aferre a su mentira. ¿Por qué? Porque la verdad va a doler. No solo va a doler, sino una vez que la verdad sea aceptada, va a venir una carga de culpa tremenda, porque esa misma persona va a estar pensando, a ver, un momentito, que yo hice esta decisión cuando era joven porque yo creía en esta mentira. Hice la otra decisión porque yo creí en esta mentira. Me casé con esta persona porque creí en esta mentira. Obligué a mis hijos a hacer esto o lo otro, o les endoctriné de una manera o la otra,
Mis hijos se rebelaron como consecuencia de esto o lo otro, porque yo creí en esta mentira. Mm, Perdí dinero, perdí trabajos, etcétera, etcétera. Tuve unos gastos aquí, unos gastos allá, etcétera. Me privé de esto, me privé de lo otro, porque creí en esta mentira. Ahora tengo 60 años y resulta que toda mi vida ha estado rodeada, influenciada y tomando decisiones basadas en algo que no era cierto. Es como descubrir a los 60 años que tu padre no era tu padre. Entonces miénteme, porque la verdad duele. Miénteme para que no me duela. Entonces, lo entiendo perfectamente. Y hay un lugar para ello y hay personas que, de hecho, el, el aceptar evidencias más firmes y más sólidas que contradicen sus creencias o lo que ellos consideran verdad, les haría más mal que bien. Fijaros lo que os digo. Más mal que bien. Porque les explotaría la cabeza, podríamos decir así, simbólicamente hablando, por supuesto. Entrarían en una especie de bucle de culpa, de enojos consigo mismo, de gritar al cielo y a la tierra y al infierno y decir cómo fui tan tonto, qué malgastamiento de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que, abrazando a esa mentira, son felices, son gozosos, no hacen daño a nadie. De hecho, son ciudadanos fructíferos en la sociedad. Por lo tanto, si no hacen daño a nadie, ellos no están con dolor, miénteme para que no me duela.